Pues muchas gracias a quienes se han conectado. Por respeto a quienes han estado puntuales, vamos a iniciar también la presentación. Primero que nada, buenos días a todas las personas en Ciudad de México y buenas tardes a todas las personas en España y Europa que nos acompañan esta mañana en la presentación de Ana. Mi nombre es Ivonne Piedras y desde Save the Children estamos muy contentas y contentos de presentarles el día de hoy el cómic Ana, hecho por Guillermo Arriaga y Humberto Ramos. Antes de iniciar, quisiera compartirles a los medios de comunicación que nos acompañan y a las y los periodistas que al final de esta sesión tendremos un par de minutos para responder algunas preguntas, por lo que les pido que nos vayan mandando las preguntas en el chat que se encuentra aquí abajo, indicándonos su nombre y el medio al que pertenece. Para iniciar la presentación, quiero dar la palabra a Andrés Conde. Él es CEO de Save the Children en España y nos dará unas palabras acerca del origen de Ana y por qué nos encontramos esta mañana aquí. De igual forma, ya pueden ver en pantalla que tenemos Humberto Ramos, Guillermo Arriaga, Maripina Menéndez y Liesbeth Socat de la Unión Europea, pero conforme vayan teniendo sus participaciones les estaré presentando. Sin más preámbulos, quisiera darle la palabra a Andrés para iniciar esta presentación. Adelante, Andrés. Muchísimas gracias, Ivonne. Es para mí un verdadero honor estar aquí en la presentación de este cómic de Ana, porque me siento rodeado de personas a las que he admirado como creadores desde hace mucho tiempo, ¿no? Incluso que mis propios hijos han heredado esa admiración por trabajos que las personas que vamos a escuchar posteriormente han realizado, ¿no? Es un enorme orgullo que en este caso hayan querido apoyar la labor de Save the Children en favor de la infancia en situación más vulnerable. Me gustaría empezar diciendo que la migración ha sido una estrategia fundamental de supervivencia desde que el ser humano existe. Eso ha sido así. Me gustaría también recordar que casi todas las personas, casi todas las familias, tienen una historia migratoria detrás que ha marcado profundamente sus vidas. Incluso las personas que vamos a hablar ahora tenemos un pasado en nuestras familias de migración, incluso de migración a diferentes países, ¿no? Sin embargo, la migración, siendo algo, digamos, natural desde que el ser humano existe sobre la faz de la Tierra y que está en la tradición de todas las familias, es algo controvertido socialmente y controvertido políticamente también. Y las personas migrantes son algunas de las más vulnerables en el mundo, sin ninguna duda. Si hablamos de la infancia, si hablamos de niños, niñas y adolescentes, sin ninguna duda, Save the Children sabe y constata que son los niños y las niñas migrantes quienes sufren algunas de las formas de violencia y discriminación más graves y se encuentran en el estrato más extremo de la vulnerabilidad humana. De acuerdo con la Convención de Derechos del Niño, que es el tratado internacional más ratificado de la historia por parte de prácticamente todos los países, entre ellos México y España, que todos los niños y todas las niñas tienen derecho a sobrevivir, tienen derecho a aprender y tienen derecho a vivir de una forma protegida de la violencia y la explotación. En ese contexto, el derecho de estos niños y niñas es la obligación de nosotros como adultos, ver garantizados esos derechos. De eso hablamos, de cómo garantizar los derechos de estos niños y niñas que han sido forzados a migrar. En ese viaje migratorio forzado, niños y niñas se ven sometidos a situaciones de violencia, de explotación, ven interrumpido su proceso educativo, ven dificultado su acceso a una nutrición adecuada y, por supuesto, a cualquier asistencia de salud. En definitiva, ven prácticamente vulnerados todos sus derechos, absolutamente todos, y en casi todas las ocasiones sin que ellos hayan intervenido en su decisión migratoria. En ese sentido, es importante reconocer que estos niños y niñas, por su especial situación de vulnerabilidad, necesitan aliados. Y en este caso contamos con 3 aliados importantísimos de la infancia migrante aquí con nosotros. 2 creadores, 2 grandes creadores como Guillermo Arriaga y Humberto Ramos, ¿no?, que han sido capaces en este cómic de Ana de hacer una síntesis perfecta de lo que significa el viaje migratorio de una niña.
les recomiendo, ¿verdad?, vivamente, porque prácticamente todo lo que vemos ocurrir en nuestro trabajo habitual de apoyo a estos niños y niñas está recogido de una manera muy sintética en ese cómic de Ana. También lo han hecho utilizando un lenguaje que nos va a garantizar una enorme difusión, primero por su propio prestigio como creadores, pero también por el lenguaje utilizado, el del cómic, que nos va a permitir llegar a públicos de muy diversos lugares y de muy diversos rangos de edad, ¿no? También tenemos entre nosotros a uno de los mayores aliados de Save the Children en su trabajo de protección de la infancia en contextos humanitarios, es decir, en emergencias, en situaciones críticas para la infancia. Es la Agencia Humanitaria de la Unión Europea, ECHO. ECHO es uno de los mayores aliados de UNICEF en muchos lugares del mundo, uno de los mayores aliados en el trabajo directamente con la infancia migrante, y ha sido su esfuerzo y su compromiso lo que ha permitido, junto con el de los creadores que nos acompañan, la producción y la difusión de este cómic que espero llegue a muchísima gente. Sin absorber un protagonismo que responde a estos tres grandes aliados de la infancia migrante, me gustaría darle la palabra a Lisbeth, representante de la Unión Europea, de la Agencia Humanitaria de la Unión Europea en este encuentro. Muchísimas gracias y buenos días a todos y a todas. Es un gran placer estar aquí con vosotros en este evento de lanzamiento del cómic Ana, que es una niña desplazada en la región de Centroamérica y México. Antes de todo, quiero agradecer a nuestros socios Save the Children y Hayas México y los autores Guillermo Arriaga y Humberto Ramos por el resultado obtenido, y esperamos que el cómic podrá dar visibilidad a la situación de las personas desplazadas en la región. Ana forma parte del programa de ayuda humanitaria por Save the Children y Hayas México, que es un proyecto que está en las ciudades de Tijuana, Ciudad Juárez, Mexicali, Monterrey y Tapachula, y que está financiado por la Unión Europea a través de su Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria, ECHO. Con este proyecto se ha dado acompañamiento a las víctimas de violencia y violencia de género para niñas, niños y mujeres refugiados y migrantes, así como capacitaciones en reducción de desastres y amenazas antropogénicas en los albergues donde los refugiados y migrantes se refugian. ECHO presta ayuda a las personas más vulnerables, basándose en las necesidades humanitarias. Los niños y niñas desplazados, que sean acompañados o no acompañados, son uno de los grupos más vulnerables que meritan nuestra atención y apoyo. Hace una semana, la Unión Europea anunció que asignará inicialmente 18.5 millones de euros en ayuda para Centroamérica y México en 2021. De este monto, 12 millones de euros representan financiamiento humanitario y 6.5 millones de euros constituyen ayuda al desarrollo con un enfoque en los desplazados en la región. Desde la ECHO, ECHO está ayudando en esta región desde mucho tiempo, y también a los niños y niñas desplazados. Desde 2013, ECHO ha apoyado proyectos que responden a estos niños, con un proyecto que se llama Niños de Paz, que me permitía un enfoque específico para niños no acompañados y con un apoyo en educación y protección a lo largo de Guatemala y México. Con los fondos de ECHO se hace frente a las consecuencias humanitarias de la violencia. Lástimamente, el nivel y la intensidad de la violencia en el norte de Centroamérica, en Guatemala, Honduras, El Salvador y México, genera consecuencias humanitarias que son comparables a las experimentadas durante los conflictos. Estos incluyen la extorsión, la trata de personas, el reclutamiento forzado de niños, secuestros y la aumentación de las poblaciones desplazadas y las solicitudes de refugios en los países de la región.
La financiación de ECO hace frente a las necesidades más urgentes de las personas desplazadas, que son el alojamiento, salud, educación, apoyo psicosocial, apoyo legal y otras actividades de protección. Eso hagamos a través de nuestros socios. La historia de Ana es un ejemplo del impacto que la violencia y el desplazamiento tiene en la vida de una niña, pero también es una historia de esperanza. ECO está apoyando proyectos en los países de origen, de tránsito y destino de desplazados. Los ejes de trabajo incluyen el tema de la violencia, pero también la inseguridad alimentaria y la educación en situaciones de emergencia y actividades de preparación ante desastre. En México, ECO trabaja de la mano con organizaciones humanitarias que están dando asistencia humanitaria, desarrollando capacidades de protección a nivel comunitario y haciendo visibles las consecuencias de la violencia en las poblaciones más vulnerables. Además, juntos intentamos de crear evidencias a las consecuencias de la violencia en las poblaciones y grupos más vulnerables, como los niños, para abogar la promoción de propuestas, políticas y estrategias apropiadas a las necesidades y el contexto. Estamos conscientes que los retos que nos quedan por delante son enormes. Sin embargo, acciones como esta nos permiten visibilizar una problemática que debe ser priorizada por todos y en la que cada uno podemos aportar nuestro grano de arena para que de forma coordinada y coherente podemos asegurar acciones más integrales que conllevan a la mejora de la calidad de vida y de la protección de las poblaciones más vulnerables, y sobre todo para niños y niñas como Ana. Queremos agradecer a los socios por su trabajo cotidiano y deseamos que la historia de Ana pueda propagarse lo más amplio posible. Muchas gracias y éxito con el lanzamiento. Gracias. Gracias, Lies Retzocat. Ella es asistente técnica para América Central y México de la Ayuda Humanitaria de la Unión Europea. Y pues a continuación quiero ceder la palabra a el guionista, escritor, productor y director de cine Guillermo Arriaga, que es reconocidísimo a nivel mundial y recientemente ha sido galardonado con su última novela Salvar el Fuego. Y en esta ocasión nos hablará acerca de cómo surgió Ana y cómo es su primera incursión en el mundo del cómic. Guillermo, adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes en Europa, buenos días en México. Quiero decirles que cuando me contactó Tania Guizar para el proyecto de Save the Children. Me dijo, hay un interés en hacer un cómic en el cual se abre la migración. Tuve una reunión con Maripina Menéndez y su equipo de Save the Children México y lo primero que les dije es, sí, por supuesto que sí, antes de que me digan cualquier cosa, yo le entro. ¿Y por qué me interesa? ¿Por qué me interesó? Primero porque la migración para mí es un asunto personal. Tengo amigos míos muy queridos, casi hermanos, que son campesinos analfabetas de Tamaulipas, y he visto cómo su familia se ha visto obligada a migrar, no por gusto. Ellos realmente vivían muy bien en México, pero tuvieron que emigrar por razones económicas y en algunos casos razones de seguridad. Y he visto el sufrimiento, he visto el dolor, he visto lo complicado y lo complejo que es para un migrante poder ir a otro país. Save the Children hace una labor que me parece importantísima. Ahorita que estaban hablando Lisbeth y Andrés, me conmovía aún más, sobre todo cuando hacen mención de lo vulnerables que son los niños que migran a veces sin saber qué está pasando. Simplemente les dicen sus padres, nos vamos porque si no nos vamos, nos matan. O
Si no nos vamos, nos morimos de hambre. Estos niños salen con sus padres a enfrentarse a un mundo bastante espinoso, bastante arduo. El trayecto es complicado, hay mucha gente que abusa de los migrantes. Ya lo dijo Elizabeth, la extorsión, la trata, el robo, el secuestro, afecta a los migrantes y los afecta de una manera en los que quedan completamente desprotegidos, y dentro de esta falta de protección se encuentran sobre todo los niños, como bien mencioné Andrés. A mí Save the Children me hizo el favor de hacerme llegar una serie de testimonios de niñas y niños centroamericanos que se vieron obligados a migrar y que desafortunadamente tuvieron que encontrarse con problemas muy serios, desde violaciones a ser secuestrados, a ser asaltados, a ser golpeados o incluso a ver a sus padres asesinados enfrente de ellos. En base a esto, traté de hacer Ana, aquí les mostramos a Ana, que hice en colaboración con mucho orgullo y un placer trabajar con Humberto Ramos, a quien admiro desde hace muchísimos años. Es un artista en toda la extensión de la palabra. Y Humberto y yo llegamos a la conclusión de que debíamos de dar esperanza dentro de la historia que íbamos a contar. Sí, es una historia difícil, pero es una historia que tiene que terminar en esperanza, porque ese es el propósito de Save the Children, brivar esperanza a las niñas y a los niños migrantes. Y yo creo que es una labor que debemos de apoyar en lo posible. Espero que ayude a sensibilizar a la gente al problema de los migrantes, no solamente en México, sino en todos los países del mundo. Siempre somos muy duros con quienes vienen de otros países. Me da mucha tristeza que nosotros nos indignamos como mexicanos, como tratan a los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Sin embargo, no queremos acoger y dar la hospitalidad a los migrantes centroamericanos. Se esgrimen diversas razones para tener este rechazo, que si vienen a robar, que si traen enfermedades, que si nos quitan trabajos. No, señor. No, señoras. Los migrantes vienen buscando una oportunidad y nuestro país tiene que ser generoso para darles esa oportunidad. Debemos de tener, la actitud de Save the Children, de ayudar en lo posible a estas niñas y a estos niños y a los migrantes en general. No vienen a robar, no vienen a traer enfermedades, no vienen a quitarnos el trabajo, vienen a buscar una oportunidad y no lo hacen, y no se fueron de sus lugares de origen por gusto, se vieron obligados y vieron forzados a huir, porque no hay otra palabra, están huyendo de las circunstancias de violencia social y económica de sus países. Le doy con todo gusto, entregué mi trabajo. Me siento muy orgulloso de ser parte de este esfuerzo. Espero que sensibilicemos a la gente sobre lo que significa ser migrante y sobre todo que entre todos hagamos un esfuerzo porque hay esperanza en los niños y en las niñas migrantes. Eso es nuestro trabajo, dar esperanza. Muchas gracias. Gracias, Guillermo, por tus conmovedoras palabras que estoy segura a todas y todos los que estamos presentes aquí nos han llegado profundamente al corazón. Y para seguir hablando acerca de quién es Ana y cómo ha surgido Ana, quisiera darle la palabra a Humberto Ramos. Él es dibujante de Marvel, una de las mayores casas de cómic en el mundo,
Y Humberto es un mexicano que también ha sido reconocido a nivel mundial. En Europa ha ganado premios, en Estados Unidos ha ganado premios por su trabajo. Quienes nos ven el día de hoy lo conocerán pues más por Spider-Man, que es el personaje más conocido que tiene Humberto, pero por supuesto que ha trabajado en otros personajes y en otros proyectos personales. Y sin más, quisiera cederle la palabra a Humberto y él nos hablará acerca de cómo ha sido el proceso de la creación y la ilustración de Ana, que bueno, pues ya lo han visto un poco en pantalla y lo seguiremos poniendo. Ha sido un gran trabajo de Humberto. Adelante, Humberto. Hola, gracias a todos por estar aquí, gracias por escucharnos. Buenos días acá en México y buenas tardes en Europa. Y sí, pongan el cómic porque para no ver mi cara. Bueno, la verdad es que este tipo de proyectos solamente funcionan cuando se unen el esfuerzo y la voluntad de diferentes partes, ¿no? Igual que como pasó con Guillermo, como lo mencionaba hace un momento, Tania me contactó, ¿no? A Tania yo la conozco pues de la vida, de otras situaciones, y me dio mucho gusto, la verdad, que me considerara para formar parte de un proyecto que yo considero tan importante y tan trascendente. Y de pronto hay cosas que suceden porque el universo coincide, los planetas se alinean, las coincidencias se dan, y platicando con ella sobre este proyecto, que por supuesto yo no podía decir que no. Mi trabajo normalmente es entretener, y mayormente entretener a chicos, a jóvenes, ¿no? El tipo de historias que yo hago van dirigidos en su mayoría a este sector. Y de pronto también me pareció interesante el poder no solamente entretener, sino caray, llevar un mensaje importante, profundo, duro, tal vez, pero real y totalmente necesario de compartir. Entonces, en este contexto, y luego aderezado con el hecho de que una persona a quien yo quiero y respeto muchísimo, que es Guillermo Arriaga, estaba involucrado, dije, bueno, pues, ¿dónde firmo? ¿No? En realidad no había nada que firmar porque es una unión de voluntades y de sentido común y de buen rollo, y en esa ensalada de cosas, la verdad es que no pude sino sentirme muy, 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 muy orgulloso de primero, como les comentaba, ser considerado, y después de participar en este proyecto. Cuando uno empieza a investigar, ¿no? Una de las cosas que yo hago cuando hago una historieta, cuando hago un cómic, pues es buscar referencias, ¿no? Gran parte del alimento, de la sustancia de una historieta, pues son las referencias que buscas para ilustrar, para aderezar la narrativa. Y empiezas a ver y a leer. Yo leí artículos, vi fotografías, me metí a ver algunos documentales sobre lo que es la migración y este camino tan duro, ¿no? De la gente que viene de Centroamérica, cruza México. O sea, imagínense ustedes la sorpresa mía de escuchar en estas narrativas, en estos testimonios, que el tren que los lleva a muchos de ellos le dicen la bestia, ¿no? O sea, el tener que montar un monstruo para intentar lograr llegar a ese lugar al final del arco iris, ¿no? A encontrar un sueño que a lo mejor ni siquiera está ahí, y ni siquiera es totalmente palpable, ¿no? Entonces, todas estas cosas van en lo que me respecta, pues
construyendo la historia que quería, o cómo quería trasladar a imágenes las palabras de Guillermo. Y no es fácil, entendiendo que el fin de Save the Children es de alguna manera compartir, hacer visible esta situación y este mensaje de una manera que no sea tan cruda y tan dolorosa de ver. Pues intenté darle una textura un poco, digamos, más amigable, ¿no? Y como comentaba Guillermo, darle en esta historia en particular, porque hay millones diferentes, ¿no? Algunas no tienen el final como el que nosotros presentamos, que te da este viso de esperanza, esta sensación de que al final hay una luz terminando este túnel tan desgastante y tan doloroso. De verdad es que no es fácil poder llevar a ese término una historia que está plagada de desgracias y de tristeza. Pero creo que el trabajo que hace Save the Children, el apoyar, el sustentar, el proteger, el arropar a los niños y niñas que sufren en este camino de la migración, pues me dio la pauta para elegir cómo quería contar la historia. Y yo tengo mucha ilusión de que la gente, cuando la lea, tenga estas dos sensaciones de sí lo duro, sí lo real, sí lo crudo, pero también sí con el apoyo, con la ayuda, con nuestro aporte en cualquiera de los aspectos que podamos hacerlo, podemos mejorar la situación de muchísima gente. A veces no somos no nos es fácil darnos cuenta que una pequeña ayuda de nuestra parte hace una gran diferencia en alguien más. Y en este caso, creo que la intención del cómic de Ana lleva ese mensaje de si todos aportamos, si todos nos juntamos, de la manera en que sea. En el caso de nosotros ahora con Ana, Guillermo escribiendo, yo dibujando, y el equipo que estuvo con nosotros realizando el cómic, que es una labor titánica, que también quiso aportar su trabajo, ¿no? Y me gustaría mencionarlo, por supuesto, que es el equipo con el que siempre trabajo yo en los cómics que hago para todo el mundo, ¿no? Que es Leonardo Lea, Edgar Delgado y Héctor Negrete, ¿no? Que son gente muy profesional, muy comprometida. Y de verdad les puedo decir que al mismo sentido que nosotros, cuando yo les compartí el proyecto y les pedí su apoyo, todos entusiasmadísimos dijeron que sí. Todos han dado no solamente lo requerido, sino un extra para que este mensaje que es el cómic de Ana llegue a buen fin, y llegue sobre todo con el cariño y la calidad de que la gente necesita para poder sentirlo como algo propio. Entonces, yo la verdad quiero terminar agradeciendo muchísimo a Save the Children. Como les comentaba, yo no tengo a veces mucha posibilidad de trabajar en proyectos que tengan una trascendencia importante y un valor social, y estas pequeñas ocasiones las aprecio muchísimo, y de nuevo lo agradezco. Y por supuesto agradezco muchísimo a Guillermo en que haya confiado en que sus palabras se vieran a través de mis muñequitos, ¿no? Así que muchas gracias a la Unión Europea también por creer en ese proyecto, y ojalá de verdad que Ana lleve la esperanza que buscamos implantar en la historia y en los dibujos,
Y ojalá que eso también ayude para que nos animemos un poco a aportar de la manera en que sea para apoyar proyectos como este. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Humberto, por tus palabras y también por pues, compartirnos justo cómo fue este proceso que no siempre es fácil, ¿no? Pasar la palabra a imagen, y quienes pudieron ver las imágenes en la pantalla, y a partir de este momento Ana ya está disponible en versión digital en www.apoyo.savethechildren.mx/Ana y en savethechildren.es/comic Ana. Ya pueden descargar las versiones, en un momento se los escribimos en el chat y podrán ver a mayor detalle lo que Humberto nos compartía acerca de este proceso de ilustración de Ana. Muchísimas gracias, Humberto. Y para continuar con la presentación, quiero darle la palabra a Maripina Menéndez. Ella es CEO de Save the Children y pues nos seguirá platicando acerca de Ana y en el contexto en el que se integra a nivel México. Adelante, Maripina. Muchas gracias, Ivonne. Muy buen día a todas las personas que nos acompañan este día en la presentación del cómic Ana. Buen día y buena tarde a los medios de comunicación, a mexicanos y europeos, a las personas que nos acompañan y que nos están viendo también por Facebook Live. Saludo de verdad especialmente a mi queridísimo Guillermo y mi queridísimo Humberto. En verdad es un lujo enorme haber podido trabajar con ustedes en este proyecto. Sus voces y sus talentos en verdad nos ayudan a sensibilizar sobre un fenómeno tan complejo, tan grave como es la situación de la migración de miles de niños y niñas en el Triángulo Norte, Centroamérica y México. Valoro muchísimo, bueno, siempre su presencia y sus opiniones de mi muy querido colega Andrés, ¿no? Sus valiosas palabras en realidad refleja la visión y la perspectiva que tiene Save the Children sobre el fenómeno migratorio. Y agradezco sin duda la presencia de Lisbeth de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea y especialmente todo el apoyo, todo el compromiso, todo el expertise y todo el respaldo que esta oficina nos da para poder desarrollar nuestro trabajo. O sea que es un lujo, en verdad, esta mañana o esta tarde estar con todos ustedes. Como ya habrán escuchado, ya hemos escuchado, hay mucha emoción, cuando menos de nuestra parte, en esta presentación del cómic de Ana. Ana es la historia de una niña que tiene que huir de Honduras para salvar su vida y la de su familia, que en la pobreza se ven amenazados por pandillas y juntos emprenden el doloroso camino de la migración forzada rumbo a los Estados Unidos. Ana no es una historia aislada. Es la vida de miles de niñas y niños migrantes que hemos apoyado desde Save the Children en el programa de ayuda humanitaria. En este programa, y Lisbeth ya adelantaba muchísimo de estos temas, estamos dando acompañamiento psicosocial a niñas y niños migrantes. Construimos espacios amigables de atención para ellos y ellas. Llevamos a cabo campañas de higiene y de reducción de riesgos de acciones humanas y de desastres. Brindamos asistencias de protección internacional y de inserción a México para aquellos que deciden permanecer en el país. Con madres, padres y jóvenes migrantes, hacemos, digamos, todo un esfuerzo por fortalecer sus capacidades y gestionamos su vinculación con el trabajo. Y apoyamos también en la incorporación de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo formal. Con nuestro socio Hayas, un gran experto, damos atención y canalización a casos de violencia basado en género. Frente a la pandemia del COVID-19, también apoyamos albergues migrantes en la dotación de alimentos y de kits de higiene y de limpieza para reducir los contagios de la pandemia. Adicionalmente, nuestro modelo integral de atención a la niñez migrante incluye intervenciones directas en las comunidades de origen para mejorar las condiciones de vida de la población.
nos coordinamos con gobiernos, generamos capacitaciones de servidores públicos vinculados con el proceso migratorio e impulsamos cambios en políticas y presupuestos públicos, así como en el marco legal en México, para poder efectivamente fortalecer nuestras condiciones de atención. Y es que en nuestro país, la migración no solo es un fenómeno complejo, es un fenómeno creciente, ¿no? Se ha estimado que 1 de cada 3 migrantes que entra a México son niños, niñas y adolescentes. En 2020, 12,000 niños, principalmente de origen centroamericano, llegaron a México. Muchos cruzando rutas realmente peligrosas, ríos, montañas, vías controladas por el crimen organizado, el tráfico de personas, etcétera. En lo que va del año, más de 60,000 niños y niñas no acompañados, es decir, 5 veces más que el año pasado en la mitad del tiempo, han cruzado hacia Estados Unidos por el desierto, por el río o por las bardas. Estos hechos son el reflejo del profundo grado de desesperación por tener una vida digna. Ana son todos y todas estos niños y niñas, pero también Ana es un reflejo de cómo cambiamos la vida de niñas y niños migrantes gracias al compromiso y corazón de nuestro equipo de trabajo, gracias al apoyo de aliados y socios financiadores como son Save the Children en España, la Unión Europea y sus oficinas de protección civil y ayuda humanitaria. La sensibilidad y el corazón que han puesto Guillermo y Humberto para transmitir esta historia lleva a las y los lectores a una realidad muy fuerte y a su vez inyecta una muy importante dosis de esperanza. Esperanza de que las niñas y niños que han tenido que huir de sus países van a cumplir sus sueños. Esperanza de que tendrán una vida digna y libre que les permita desarrollar todas sus capacidades gracias a la solidaridad de la gente y gracias al compromiso y respeto de los derechos humanos que estamos todos los días tratando de lograr que cumplan todos los estados. Estamos en posibilidad de ofrecer ese futuro que niñas y niñas merecen. Los cambios son posibles si se mejoran las condiciones y las oportunidades de las personas desde las comunidades de origen. Si los estados se articulan para generar sistemas de protección y atención a la niñez migrante y refugiada en todo el continente americano. Si la sociedad despierta su solidaridad hacia quienes no han tenido más que como alternativa dejar su casa. Y si seguimos trabajando juntos como lo hemos hecho hasta ahora para cambiar esta realidad. Es un profundo honor para Save the Children que figuras tan reconocidas y valiosas como Guillermo Arriaga, que tiene una trayectoria importantísima en el cine y en la literatura, y siendo un ícono actual y galardonado a nivel global, y que Humberto Ramos, reconocidísimo en Estados Unidos e internacionalmente, trabajando para una de las principales compañías productoras de cómics y haciendo también sus propios proyectos, hayan creado Ana. No tengo palabras, queridos, más que de agradecimiento y de reconocimiento para todos ustedes. Su talento y su corazón han reflejado en esta historia una realidad que nos pone la piel chinita y que coloca la tristeza, la impotencia, la frustración, pero también la esperanza de una niña en el mundo adulto. Sepan que Ana llegará a muchos rincones del mundo y tengan la confianza de que Save the Children sigue y seguirá apoyando a cada niña y niño que nos necesite. Agradecemos también profundamente, de verdad, por su compromiso y por su talento, al rotulador Héctor Negrete, al colorista Edgar Delgado y al diseñador y editor Leonardo Lea, que con su talento, compromiso, de verdad vocación, contribuyeron de manera muy decidida a la construcción de este cómic. Y con esto lanzamos, de verdad, una historia valiosa que tenemos que contar. Para leer a Ana, les invito a visitar la página, ya lo mencionaba Ivonne, apoyo.savethechildren.mx/Ana o savethechildren.es/Ana para descargar la versión digital totalmente gratuita que está disponible en español, en inglés y en francés. Ana está dirigida a personas de 15 años en adelante. Si decide leerlo un niño, por favor recomendamos que lo haga en compañía de un adulto para que le explique de manera más adecuada todo lo que sucede.
Sin más, de nuevo, reitero a cada uno de los presentes hoy mi más profundo agradecimiento por su presencia, por su respaldo y por su apoyo. Y pues cedo, digamos, la voz a Ivonne para ver si hay respuestas, si hay preguntas y que nosotros podamos dar respuestas a los medios de comunicación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Maripina, por tus valiosas palabras. Les recuerdo a los medios de comunicación que nos acompañan que pueden mandar sus preguntas al chat que se encuentra aquí abajo con su nombre y medio al que pertenecen. Ya recibimos un par de preguntas, entonces iniciaré lanzándolas. Nos pregunta la National Public Radio de los Estados Unidos, y esto es particularmente para Guillermo y para Humberto, ¿cuáles fueron las novelas gráficas en las que se pudieron haber inspirado para escribir y dibujar Ana? Y si ustedes personalmente entrevistaron a niñas y niños durante el proceso de creación de Ana. Les dejo la palabra a Guillermo y Humberto para que puedan responder a la National Public Radio de los Estados Unidos. Bueno, yo no entrevisté migrantes, me pasaron las historias de vida, pero como dije con anterioridad, he sido amigo muy cercano de familias enteras que han tenido que emigrar. Son mis compadres, Lucio Estrada, Melquiades Estrada, Pedro Estrada, y ellos o sus hijos o sus nietos han tenido que emigrar. Migraron siendo muy jóvenes, varios de ellos, entonces ellos han sido parte importante del conocimiento que he tenido de las dificultades de las personas para migrar. Humberto. Humberto, perdón, está silenciado, no te escuchamos. Disculpen ustedes. No hay una novela gráfica de la que yo haya tomado referencia para ilustrar esta historia, pues porque básicamente es una historia que se tiene que contar por sí sola, creo yo. Seguramente, y bueno, porque las he leído, las he visto, hay otras novelas gráficas, otros cómics que también tienen un contenido, digamos, de narrativa social y situaciones así. Pero creo que este tipo de historias tienen su propia vida y vale la pena que se construyan a partir de su propia anécdota, ¿no? Y bueno, tampoco tuve la posibilidad de entrevistarme con nadie en lo personal, pero como comentaba hace ratito, hay mucha información, tanto gráfica como videográfica, ¿no? Como lectura que construye y alimenta la visión de lo que podemos y queremos hacer. Muchas gracias, Humberto. Guillermo, tenemos más preguntas en el chat. La primera es si el cómic se va a traducir en otros idiomas y si se piensa también hacer una animación acerca del cómic. La siguiente pregunta es ¿por qué se ha elegido a Arriaga y a Ramos para poder hacer este material? Y me parece que quien puede responder sería en este caso Maripina Menéndez y Andrés Conde, así que les dejo la palabra a ustedes dos. Andrés, ¿quieres responder? No, tú, Maripina, yo creo. Ok, bueno, lo primero decirles que ya está disponible en español, en inglés y en francés. O sea que ya tenemos finalmente, digamos, todas la mayoría de las posibilidades para que pueda tener todo el alcance que queremos que tenga este cómic en la sociedad. Y bueno, ¿por qué las figuras de Guillermo y de Humberto? Bueno, primero porque
La verdad, ambos son hombres muy talentosos y sensibles y respondieron a nuestro llamado con una gran generosidad, sin duda. Segundo, porque necesitábamos esas voces. Necesitábamos voces fuertes que puedan llegar a los medios de comunicación. El fenómeno de la migración, en verdad, en el mundo es tan grave y suceden tantas cosas internacionalmente que a veces se está perdiendo la enorme dimensión humana que representa la migración en América Latina y especialmente lo que corresponde en Centroamérica y en México. Necesitábamos voces así, que nos permitieran efectivamente con su talento crear una historia, lo que dice Guillermo y lo que dice Humberto es muy importante. A lo mejor no estuvieron, digamos, cerca de los migrantes, aunque tienen referentes muy concretos sobre eso, pero las historias que nosotros les mandamos para documentar y crear este guión son historias reales. Son historias de niños y niñas mexicanos, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses. Ya hay muchos niños y niñas y inmigrantes haitianos, cubanos, venezolanos, que están llegando a la frontera sur y a la frontera norte, que tienen las peores condiciones, que vienen de las peores condiciones y que es muy importante que podamos evidenciar, difundir con la idea de generar los cambios que queremos para esta población. Andrés. No, quizá simplemente añadir, ¿no? Que quizá estos niños y niñas a los que se les niega todo merecían que quien les diesen voz e imagen fuesen los mejores. Lo merecen. Y era muy importante también que fueran personas radicadas cerca de donde está ocurriendo todo esto, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si son los mejores, pero sin duda están entre los mejores que hay en este momento, ¿no? Entre las personas cuyas historias más nos han conmovido en los últimos años, cuya representación gráfica de las historias ha sido más potente en todo el mundo. Tenemos una suerte infinita, pero no la tenemos nosotros, Save the Children, la tienen los niños y las niñas cuya historia representa el cómic de Ana. Yo creo que esas son razones importantes para nosotros. Muchas gracias, Maripina y Andrés, por sus respuestas. Tenemos más preguntas en el chat, entonces se las comparto. La primera es, nos preguntan cuáles son las acciones concretas para apoyar a niñas y niños migrantes en este viaje y qué se puede hacer pues, a nivel personal y a nivel institución. Creo que esta pregunta podría ir tanto nuevamente para Maripina, Andrés y por supuesto Liesbeth, si la quieres responder igualmente. Y la segunda pregunta es si Guillermo piensa hacer una película de Ana o algún cortometraje sobre niñez migrante. Les doy la palabra primero a Maripina y Andrés. No sé si Liesbeth quisiera también ayudarnos a responder, porque creo que ella es muy clara también en lo que estamos haciendo en la región. Liesbeth. Sí, gracias. No, creo que en general, creo que lo más importante es dar la dignidad a los niños y niñas y que pueden tener confianza en sí mismo, ¿no? Y crear estas condiciones, es decir, condiciones de acogida digna, con un alojamiento digno, que tienen acceso a los servicios, a la educación, que es súper importante porque los niños desplazados muchas veces no pueden ir a la escuela, no tienen acceso, en muchos países no tienen derecho a los servicios básicos, ¿no? Salud, educación. Creo que es importante de crear estos espacios seguros que pueden para construirse, ¿no? Otra vez tener instituciones que tienen esta capacidad, que tienen los recursos humanos, recursos financieros para dar este apoyo. Creo que es lo más importante
Y eso es también un apoyo que se necesita en esta región. Gracias. Muchas gracias, Liz. Andrés, ¿quieres comentar? No, quizás solo un detalle, ¿no? Sobre algo que ha comentado Lisbeth, que son los espacios seguros para la infancia. Solo mencionar, el cómic representa uno de ellos al final, ¿no? Y desde luego es una intervención que por supuesto tenemos en la frontera de México en este momento. Pero es una intervención que Save the Children desarrolla desde hace muchas décadas en todas las situaciones de conflicto, ¿no? En todos los lugares de guerra, de conflictos armados. Save the Children instala estos espacios seguros para la infancia. En los contextos en donde al niño y a la niña se le niega la posibilidad de serlo por el nivel de violencia y la agresividad del contexto, estos espacios son lugares donde ellos y solo ellos y ellas pueden entrar, eso es lo primero, son espacios restringidos a la infancia, donde pueden volver a ser niños, donde juegan, donde se expresan y donde son escuchados por personas que entienden sus necesidades. Lo que nos permite es detectar vulnerabilidades importantísimas que bajo un nivel de estrés postraumático tan grande como el que implica un viaje migratorio o la vivencia de un conflicto armado, entrar en esos espacios es la posibilidad de que el niño exprese vivencias que está teniendo que nos permitan detectar problemas que están sucediendo y por tanto protegerles. Entonces, es una intervención básica de Save the Children que el cómic recoge de un modo muy gráfico. Y bueno, yo solo para complementar, de manera adicional a la construcción de espacios amigables y el fortalecimiento psicosocial que menciona Lisbeth y Andrés, como parte de una metodología internacional de Save the Children, nosotros también llevamos las campañas de higiene, de reducción de riesgos, de acciones humanas, brindamos asistencia de protección internacional y asistencia consular. Estamos trabajando también para aquellos que deciden quedarse en México en lograr un mecanismo de inserción social con padres y madres de familia y jóvenes. Estamos fortaleciendo habilidades y capacidades para el tema y vinculándolos también con opciones de empleo. Y bueno, un tema que por cierto es crítico siempre de acuerdo al sistema educativo mexicano, que es tratar de fortalecer la reinserción de niños y niñas con un enorme desfase y una brecha educativa brutal, y también en un contexto de sistemas que tienen también serios rezagos, estamos intentando fortalecer la reinserción y con nuestro trabajo en los espacios amigables fortalecer, digamos, la actividad educativa. Y bueno, tenemos socios y aliados. Lisbeth lo mencionaba hace un rato. Hayas México es un gran aliado que también tiene una metodología internacional y que está atendiendo y canalizando casos de violencia basado en género, que bueno, en México y en nuestros países es un tema crítico y una realidad tristemente muy fuerte a nivel regional. Entonces, creo que tenemos un planteamiento integral que apoya sin duda muchísimo la condición de niños y niñas. Por eso es muy importante pues dar a conocer esta problemática, dar a conocer que existe una metodología, que esa metodología está estructurada, que parte de una experiencia internacional. Y por eso, digamos, a la segunda pregunta, en el sentido de qué es lo que pueden hacer las personas, uno, difundir, visibilizar el fenómeno sin duda, apoyarnos en la difusión del cómic de Ana. Creo que describe muy claramente la situación a la que son sometidos los niños y las niñas en toda la región y también abre la puerta de la esperanza con la formación, con los procesos de educación. Y lo segundo, bueno, están nuestras páginas abiertas, España y México, para abrir la puerta de donaciones, que son los que nos ayudan sin duda a fortalecer la operación de nuestros equipos en las zonas tan adversas en donde estamos trabajando. Muchas gracias, Maripina, Andrés y Lisbeth. Guillermo, esta pregunta va para ti, que era si el guión de Ana se hará película y si o harías algún cortometraje sobre niñas y niños migrantes. No, por ahora fue escrito para que sea un cómic. No sé si más adelante Save the Children quiera que se haga
algo visual. Por el momento se mantiene como cómic. Save the Children, Humberto y yo llegamos a la conclusión de que la mejor forma de llegar a un público variado era el cómic, entonces por el momento se mantiene como cómic. Muchas gracias, Guillermo. Y para finalizar, tengo dos preguntas más. Primero, nos preguntan si Ana es un llamado a las autoridades mexicanas a respetar los derechos de la niñez migrante y qué recomendarían ustedes en términos de revisión de leyes migratorias o tener una visión más empática hacia la niñez migrante. Y creo que estas también irían tanto para Maripina como para Andrés. Maripina está silenciada. Perdón, Ana, es un llamado a la sociedad para que hablemos sobre las enormes implicaciones que, como mencionaba Andrés, tiene el fenómeno migratorio en esta sociedad y en todas las sociedades del mundo. Entonces, quizás lo primero que hay que decir, sin duda, es esto. Segunda, sí, pues por supuesto es un llamado, ¿no? Hemos logrado avances muy importantes en los últimos 3 años con un fenómeno creciente y muy importante de ingreso de población migrante en el país, tanto de adultos como niños y niñas. La verdad es que haber logrado la armonización de una ley general de derechos de niños, niñas y adolescentes, junto con la ley general de migración, que pone a los niños y a las niñas en una situación de máxima prioridad en la protección, sin duda es un avance muy importante, ¿no? Se ha avanzado también en la posibilidad de tener mejor vinculación y articulación con las autoridades migratorias mexicanas, algo que antes prácticamente era imposible, y hemos podido trabajar con ellos acciones de fortalecimiento y profesionalización para mejorar la atención. Pero nada es posible sin presupuesto. Y un Estado que está reduciendo dramáticamente su condición presupuestaria para la atención, protección, desarrollo, participación de niños y niñas, pues pone sin duda en riesgo a la niñez en nuestro territorio. Por eso sí es un llamado, es una forma de sensibilizar. Y mira, el cómic es internacional. El cómic llega a México, va a llegar a Centroamérica y sin duda esperamos también que sea leído e identificado junto con nuestros colegas de Save the Children US para poder contribuir también a una mejora en la atención y la protección de los niños y evitar, digamos, los retornos violentos y abruptos que sin duda han padecido muchos de los niños mexicanos y los niños centroamericanos. Gracias, Maripina. Andrés, no sé si quisieras complementar. Quizá desde la perspectiva de Europa, algo muy interesante que aporta el cómic. En Europa nos preocupa mucho el aumento de la xenofobia. Es en un continente muy envejecido, dramáticamente envejecido, casi insostenible demográficamente y que necesita desesperadamente la llegada de un contingente migratorio importante. Sin embargo, está aumentando mucho la xenofobia, ¿no? El rechazo a los que son diferentes, a los que vienen de otros lugares. También porque hay una difícil comprensión de las razones por las que llegan. El cómic refleja muy bien cómo la migración es un fenómeno forzoso. En Europa se habla mucho de un efecto llamada, de el bienestar de unas naciones llaman a los que están en situación. Y no es lo que nosotros estamos viendo sobre el terreno. Nosotros estamos viendo un efecto expulsión enorme, provocado por la violencia, provocado por la falta de oportunidades. Las personas, si no se ven obligadas a hacerlo, rara vez migran, rara vez abandonan sobre su contexto, sobre todo con niños, como es el caso. Entonces, el cómic nos va a permitir mostrar cómo la migración mayoritariamente es un fenómeno forzado y muchas veces por razones que escapan completamente a la voluntad de las familias. Entonces, eso está muy bien y esperamos que nos ayude también a reducir con ello
un rechazo a los migrantes que está incluso alimentando fuerzas políticas de ultraderecha con discursos muy peligrosos desde un punto de vista de rechazo a los que son diferentes, a los que vienen de otros lugares. Muchísimas gracias, Andrés. Estamos ya por finalizar esta presentación y conferencia de prensa sobre Ana. Les pediría a todas y todos los ponentes si nos pueden ayudar a abrir sus cámaras en este momento. Y pues si quisieran dar algunas palabras de cierre para los casi 40 medios de comunicación entre México y España que nos acompañan hoy en la presentación, y a las casi 200 personas que están conectadas a través de nuestro Facebook Live de Save the Children. Entonces, les cedo la palabra y el micrófono por si quisieran dar algunas palabras de cierre. Guillermo, Humberto, Lisbeth, Andrés. Voy a empezar yo. Pues que ojalá a través de Ana la gente se sensibilice a los problemas de los niños y las niñas migrantes, de toda aquella persona que migra. Esto no es un llamado de atención, como bien lo dijiste, Maripina, a un gobierno, es una llamada de atención a una sociedad, a que nos reconozcamos como seres humanos, a que reconozcamos en el otro a alguien que bien podría ser yo, porque nunca sabemos cuándo las circunstancias históricas cambian. Lo vivió Europa, lo vivió España, ¿no? Y seamos siempre generosos con quienes requieren nuestra ayuda, porque en algún momento, y nunca lo sabemos, quizás seamos nosotros los que veamos en esa situación. Muchas gracias por la atención a todos los medios y a todos los que se conectaron. Gracias. Quizás por mi parte, como lo hemos dicho, ¿no? El cómic de Ana nos permite de visibilizar una problemática de esta región que merece ser visibilizado, ¿no? Y que es importante que se conoce lo que está pasando a las personas vulnerables en esta región. Y creo que con este cómic podemos lograr a tener un público más grande y justamente dar esta visibilidad, ¿no? Entonces es un placer de poder apoyar este proyecto. Gracias. Humberto. Bueno, primero que nada, agradecer a todos los que estuvieron escuchándonos, viéndonos. Gracias por su tiempo, por su paciencia. Y esto es Ana, que narra la historia de una niña que tuvo que cruzar, derrotar y saltar peligros y desgracias para intentar lograr una vida mejor. Esta es una historia que termina con esperanza. Hay muchísimas más que tristemente no acaban así. Apoyar organizaciones como Save the Children nos da la posibilidad de que el final feliz que tiene Ana se pueda repetir muchas veces más. Esa es la intención de este cómic. Por favor, léanlo y compártanlo, porque es importante. No porque lo hayamos hecho Guillermo y yo, sino por lo que es, por lo que significa y por lo que embarca. Gracias a todos. Gracias a todos. Andrés, ¿quisieras o quieres yo primero? Tú dime, ¿cómo tú quieres? No, tú cierras, ¿no? Pero no, hilando con lo que decía Humberto, ¿no? Alguien preguntaba en el chat, ¿no? ¿Qué podemos hacer, ¿no? para apoyar a estas personas?
Miren, cada uno de ustedes, las 200 personas que están ahí, pueden hacer algo muy importante, que es dar a conocer este proyecto. Darle la máxima difusión posible. Es muy importante. No lo es para nosotros, no lo es ni para Guillermo, Humberto, Maripina, para Lisbeth, para mí, por supuesto. Es para esos niños y niñas que están en las fronteras, de verdad. Es muy importante que ustedes les den difusión. Aquí personas como Guillermo, Humberto han puesto su talento, su esfuerzo, teniendo muchos proyectos de muchísima envergadura, más importantes que este probablemente para sus carreras. Han decidido dedicarse a esto voluntariamente para poder abrir un espacio de difusión a la realidad de esta infancia. La Unión Europea ha puesto recursos para poder llegar al máximo de público. Las 200 personas que nos están escuchando pueden llevar este mensaje, este cómic, a muchísimas personas más, y necesitamos que ustedes lo hagan. No tenemos recursos para llegar mucho más allá con nuestros propios medios, así que por favor compártanlo, por favor denle difusión. Ese es mi mensaje. Pues muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Guillermo, Humberto, Lisbeth. Ana está aquí. Ana es la historia, como dije, de muchos niños y niñas. Y Humberto y Guillermo han sido muy conmovedores en transmitir ese mensaje. Y por supuesto, esto ha venido acompañado también de las palabras de Andrés y Lisbeth. Ana también es un motor para el equipo de Save the Children. Muchos días, todos los días, de muchas maneras, estamos enfrentando como equipo de Save the Children, y seguramente eso sucede con muchos otros colegas de organizaciones, historias, como dice Humberto, que no son historias afortunadas. Y todos los días hacemos todo lo posible por levantar el ánimo y por seguir luchando, ¿no? Para que esos niños y niñas encuentren un camino, puedan desarrollar sus sueños y puedan siquiera sobrevivir. Entonces, Ana es eso. Ana es nuestro motor de lucha también como Save the Children. Y como dice Andrés, como dice Guillermo, como dice Humberto, como dice Liz, como dice Ivonne, por favor, léanlo. Por favor, difúndanlo. Por favor, ayúdenos a que cada vez más esta historia de esperanza sea una historia de libertad, sea una historia de inclusión, sea una historia de aceptación de la diversidad, sea una historia de amor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias por su participación, y en breve a los medios de comunicación les haremos llegar su kit de prensa. Les agradecemos su presencia y no se pierdan Ana en nuestras plataformas digitales. Gracias. Adiós a todos. Gracias.